We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté y a la hora que sea. Partos, medos, hititas, frigios, babilonios, sumerios. Cientos de pueblos vivieron en el Cáucaso y Mesopotamia cuando los humanos decidimos sentar la cabeza por fin y crear ciudades. Sin embargo, hoy no tenemos la República Frigia, ni el Reino Medo, ni los Estados Unidos de Partia. ¿Dónde están esos estados o esas naciones, esos pueblos? No están. Se disolvieron en la historia, mutaron hasta ser, por ejemplo, Turquía o Siria o muchos de los países que están ahora en la zona. Sin embargo, una pequeña aldea gala, obstinada y persistente, resistió. E inopinadamente está aquí y ahora, en el siglo XXI, y con el mismo nombre. Se llama Armenia. Para darnos la intro histórica está siempre aquí José Luis Orella, codirector de Diplomacias y colega de la Universidad CEU San Pablo, y un servidor, Juan Carlos Nieto. Buenos días, tardes, noches, José Luis. Muy buenas, aquí estamos una vez más. Cuéntanos qué es Armenia y por qué está aquí. Bueno, pues es uno de los estados más antiguos, ¿no? Desde luego, una de las primeras hojas de su milenaria historia, pues empezaría ya en el 301, ¿no? Con la particularidad de ser el primer estado que oficialmente se proclamó cristiano, ¿no? O sea que ya tenemos que son el primer pueblo que ya su monarca, su rey, proclamó que su reino era cristiano, es el primero, ¿no? Así que una de las primeras andanzas. Luego, posteriormente, ¿qué tipo de relaciones hemos tenido luego ya los europeos con los armenios que han estado ahí en el Cáucaso y a partir del Cáucaso, bueno, pues se fueron abriendo hacia el Próximo Oriente y creando desde luego diferentes comunidades y estando un poco ahí, bueno, pues amenazados por otros reinos vecinos, ¿no? Pues van a estar pues desde el siglo XI, desde finales, desde 1084, pues hasta 1375, o sea, hasta el siglo XIV, que alguno enseguida puede decir, anda, esa es la época de las cruzadas. En efecto, por eso estábamos un poco marcando aquello, porque cuando los cruzados francos llegaron para liberar los santos lugares, aquellos territorios, se encontraron que había algunos pequeños reinos, pues como el reino de Cilicia, que eran cristianos y resulta que estaban poblados por armenios y eran pequeños estados autóctonos cristianos que estaban manteniéndose allí en la costa de la Cilicia, que es donde está la ciudad de Tarso, el lugar natural donde nació San Pablo. Pues bueno, pues allí era donde estaban resistiendo, bueno, por la formación de aquellos reinos islámicos, posteriormente después de la conquista islámica, la aparición de los primeros pueblos turcos, como los pueblos seljúcidas, que se fueron estableciendo en una Anatolia, que es la zona geográfica donde actualmente está situada la República Turca. Bueno, pues un sinfín de pueblos existentes allí. Ellos van a conformar ese reino que tendrá sus alianzas armadas pues con los reinos latinos, como denominamos los reinos que surgieron en las cruzadas, también con el Imperio Bizantino, etcétera, ¿no? Ahí también ellos van a tener una particularidad que hay que tener muy en cuenta. Ellos son cristianos, como ven, no estamos aludiendo ni a católicos ni a ortodoxos, pertenecen a una tercera familia, que es la familia monofisita, que algunos pueden decir, ahí va, ¿y eso qué significa, no? Herejes. Ahí está, ¿no? En el concilio de Éfeso, en el 431, se configuró una de las primeras herejías a través de un señor llamado Nestorio,
que dijo que Jesucristo, pues en realidad no era hijo de Dios, sino una criatura perfecta formada por Dios Padre, lo cual tuvo muchas controversias. Aquellos son los que acabarán pues más hacia el oriente y formando comunidades cristianas que llegarán incluso a China, etcétera. Eso ya nos daría para otro programa. 20 años después va a haber una respuesta a través del Concilio de Calcedonia, en el 451, mediante el cual la respuesta es que Dios tiene una naturaleza divina, Jesucristo tiene una naturaleza divina. De ahí vendrá lo que vamos a denominar las iglesias calcedonianas o monofisitas, de una sola naturaleza. Son, para que podamos entendernos, los armenios, con su iglesia apostólica armenia, son los siro-jacobitas, que van a ser, por lo tanto, la iglesia monofisita del ámbito sirio, la iglesia copta, que nos puede parecer a nosotros ya más conocida, que son los cristianos de Egipto, y luego los etíopes, o sea, la iglesia copta de Etiopía. Esos son los monofisitas y así. Luego la ortodoxia católica, y como los cristianos orientales también ortodoxos, defendemos que Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces vemos ahí, podemos decir, esa dificultad o esa diferencia doctrinal entre monofisitas, a la cual pertenece la Iglesia Apostólica Armenia, que es la mayoritaria entre los armenios, y por lo tanto viven ellos su cristianismo como una iglesia nacional. Y por lo tanto tiene un aporte muy principal en el mantenimiento de esa identidad, aparte de su lengua, ¿no? Es muy importante que lo vivan como una iglesia nacional, porque eso entonces significa que se ha configurado como nación y como pueblo, asentado con la religión. Bien, esta es la historia de Armenia hasta que llegamos más o menos a 1605, ¿no? Eso es, porque en el siglo XVII hay una cuestión que nos puede ayudar. Es una cuestión medio anecdótica, medio no tanto, que nos puede ayudar para entender las relaciones internacionales del presente. Y es que las rivalidades que van a existir entre el Imperio Turco Otomano, que va a ser el que defienda la oficialidad del Islam suní y de los santos lugares, la Meca, Medina, frente a la Persia safávida, o sea, los antepasados de los iraníes que defendían la versión islámica chií, podemos decir la más heterodoxa, por lo tanto ahí vemos como una lucha interna entre las dos interpretaciones islámicas, pues los persas se van a llevar deportados a una gran cantidad de armenios por su valor como artesanos, etcétera, al mundo persa. Sus descendientes, se calcula que más de 300.000 armenios fueron deportados al territorio persa, más de la mitad pues que sobrevivirían a la dura deportación, y van a ser los artesanos que luego posteriormente enriquecerán desde luego arquitectónicamente la ciudad de Ispahan, ¿no? O la vieja capital de ese mundo persa. Esos descendientes de los armenios del siglo XVII pues resulta que todavía viven en la República Islámica de Irán en la actualidad y tienen representación parlamentaria por constitución. Eso es interesante, tienen representación parlamentaria. Sí, hay actualmente en el Parlamento iraní 5 escaños dedicados a las minorías no musulmanas chiíes, uno para los zoroastrianos, otro para los judíos, 3 para los cristianos, de los cuales, de esos 3, uno sería para los caldeos, antiguos nestorianos, vueltos a la Iglesia Católica, y los otros 2 para los cristianos armenios, los que viven en Teherán, los que viven en Ispahan. Así que los armenios tienen 2 diputados en el Parlamento iraní. Permíteme la deformación profesional periodística que sitúe esto un poco en la actualidad, y ahora vamos más hacia atrás. ¿Por qué estamos hablando hoy de Armenia? Pues después de esta introducción que nos sitúa Armenia en la historia de la humanidad hasta un periodo que es relativamente lejano, hay que decir que Armenia está tristemente de moda, o desgraciadamente en la actualidad, porque la guerra de Ucrania ha abierto una ventana de oportunidad para que alguna gente encuentre la manera de volver a crear un problema a Armenia, como ya se ha creado varias veces. El titular, para ponerlo a día de hoy en el presente, sería: estamos en una especie de tercera guerra de Nagorno-Karabaj. Y explico. Nagorno-Karabaj es una región
de mayoría armenia, de historia armenia, claramente armenia, que por las razones que vamos a comentar ahora, pues está en medio del territorio de Azerbaiyán, que es una república islámica no confesional, por supuesto, pero sí de tradición islámica y túrquica, y con lenguas rarísimas como la uralo-altilla y cosas de estas que tú te sabes muy bien y que yo me sé mucho peor. Y que ahora que Rusia está implicada en la guerra de Ucrania, pues ha ocurrido que Azerbaiyán ha atacado las posiciones en Nagorno-Karabaj, que como digo es una especie de isla metida en el territorio de Azerbaiyán, que pertenecía cultural, histórica, étnica, religiosa y políticamente a Armenia, y que ahora explicaremos por qué acabó ahí en medio de Azerbaiyán, ¿no? La cosa es que en el último mes y medio los azerbaiyanos han vuelto a atacar por tercera vez posiciones en esta república de Nagorno-Karabaj. El balance no es como las dos guerras anteriores, es bastante inferior, pero ya van por 100 y pico muertos. Es una guerra de baja intensidad que se produce siempre con muchísimas escaramuzas, en la que los azerbaiyanos han usado ahora básicamente pues drones turcos y algún armamento, como estamos viendo las guerras nuevas, ¿no? Entonces, explícanos por favor cómo con la disolución de la Unión Soviética, con Stalin en 1921, con el gobierno de los jóvenes turcos en Turquía, ocurre algo tan... Bueno, tampoco es tan raro, porque hay otros sitios en el mundo donde ocurren estas cosas, ¿no? Como un trozo de un país acaba dentro del territorio de otro país. Pues bueno, 3 fogonazos, ¿no? Uno de ellos sería, pues... situar, ¿el Cáucaso es homogéneo? No es homogéneo. Entonces el Cáucaso tiene casi como 2 polos, estaríamos casi como hablando de los neutrones, etcétera, en los cuales uno es el Imperio Ruso, otro el Imperio Otomano, y aquellos pueblos que viven en el Cáucaso que son de religión islámica siempre van a tender a tener muy buena relación con el Imperio Turco, donde se llevan bien, es su madre patria, tienen una gran relación con ellos, y por lo tanto ahí pues los azeríes o los chechenos o los dagestaníes... Son 7 países túrquicos, ¿no? Sí. Kirguistán, Tayikistán, un montón de ellos. Eso, entonces también tienen, podemos decir, su confederación de países túrquicos, como nosotros podemos tener nuestras cumbres de países iberoamericanos, ¿no? Bueno, pues más o menos un poco parecido, ellos también están desarrollando esa particularidad. Entonces hay muchos pueblos dentro del Cáucaso que por su islamismo siempre van a tender, y por su cultura túrquica tienen muy buena relación con el Imperio Turco, y por otro lado pueblos cristianos como los georgianos, como los propios armenios, que siempre van a tener esa tendencia a mirar a los rusos como sus protectores, porque son los que les han salvado precisamente un poco de esa vecindad con el Imperio Otomano. Entonces, como vemos, dependiendo de las características del pueblo del Cáucaso, ve a unos como un lobo o los otros ven como un protector, ¿no? Entonces, sí, porque los armenios cuando se habla de su vecino Azerbaiyán, no ven a Azerbaiyán, ven a Turquía. Ahí está. Entonces ahí tenemos una particularidad que sería ese primer fogonazo. El segundo fogonazo, hombre, después de la Revolución Rusa, que va a controlar, se va a conformar el Imperio Ruso en la Unión Soviética, y por lo tanto absorben gran parte de todos aquellos territorios, pues detrás del totalitarismo comunista no hay religiones. Por lo tanto, lo que van a tener es una visión como más racionalista de tipo geográfico, en la cual pues esa formación federalista de repúblicas pues van a ir absorbiendo todos los núcleos o satélites que puedan haber dentro. La República Soviética de Azerbaiyán absorberá, por ejemplo, el islote de Nagorno-Karabaj, debido a que es una zona de montaña, una zona donde se refugiaban las minorías armenias cristianas de la mayoría azerislámica que tenían a su alrededor, pero en la época comunista dicen, bueno, lo mejor es que esté integrada en la república que rodea toda este territorio montañoso que está poblado en más de un 80%
por armenios, ¿no? Por eso podemos ver, si vemos y buscamos un mapa de la Unión Soviética, que las repúblicas son como muy homogéneas porque absorben todos los islotes que podían tener dentro. A partir de 1991, y aquí ya llegamos al tercer fogonazo pues que se disuelve la Unión Soviética, reaparecen independientemente las nuevas repúblicas soberanas, eliminando su apellido de soviéticas, pero claro, con los problemas nacionalistas enquistados del pasado, que recobran nueva vida y que ahora mismo ustedes pueden darse cuenta. Entonces, Nagorno-Karabaj, si estaba poblado por armenios, lo que van a solicitar es pertenecer a la República de Armenia, en efecto, pero pertenecían a la República de Azerbaiyán. Entonces ya tenemos ese primer conflicto que dará a la primera guerra armenio-azerí y que por lo tanto ahí ya van a existir ya un poco todos esos problemas. Aquí inicialmente la tendencia militar será favorable a los armenios y luego la segunda, más reciente, pues va a ser precisamente a favor de los azeríes, pero claro, una tensión de una manera continua en la cual se dan desde luego la conflictividad étnica propia, en la cual cada uno va a tener su apoyo de sus vecinos, Nagorno-Karabaj de la República Armenia, los azeríes de la República Turca, y luego las posiciones estratégicas, el mantenimiento de un islote a través de puestos estratégicos que la unan con la República Armenia, los refuerzos militares y ya las características de cada cual, los unos con una diáspora muy fuerte en los países occidentales, los otros con unos recursos energéticos que pueden pagar al contado, ¿no? Sí, por poner más en situación, la guerra del 94 la ganan los armenios, claramente. La guerra del 2020 la agarran los azeríes, que es una guerra más pequeña y muchísimo más corta, si no recuerdo mal, llega a durar 44 días. Y esta tercera guerra, que no sabemos ya si llamarle guerra o no, porque bueno, es un conflicto que está entre una guerra de las que suelen tener o un goteo de violencia a baja intensidad, ataques, escaramuzas, etcétera, fronterizas, etcétera, etcétera, es a la que nos enfrentamos ahora. ¿Por qué las cosas están así? Porque existe una cosa que tiene un nombre divertísimo, que se llama, Uti Possidetis Juris, que es que resulta que cuando unas fronteras están establecidas, el derecho internacional público dice que es mejor dejarlas así si lo que van a dar lugar, su cambio, es a una guerra. Entonces, en teoría, pues deberían de quedarse así. Pero, como bien dices, aquí no solamente está Nagorno-Karabaj en juego, sino que lo que hay detrás son cosas mucho más importantes. Es decir, evidentemente la República de Nagorno-Karabaj, que ese es un nombre ruso, los armenios la llaman Artsakh, ¿no? Tiene detrás de apoyo a Armenia, lo que no significa tener mucho apoyo, tal y como están las cosas. Y detrás de la poca población que queda azerí en la República en Nagorno-Karabaj, pues están los azeríes y los turcos. Pero hay que tener en cuenta que en el marco que tenemos de la guerra actualmente, Armenia tiene una característica curiosísima, y es que pertenece a una organización de seguridad como la de la OTAN, pero que es la heredera del Pacto de Varsovia, y cuya pirámide, igual que en la OTAN está Estados Unidos, pues en la OTSC, ¿no?, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la pirámide está Rusia. Y al igual que la OTAN tiene un artículo 4 y un artículo 5 que les obliga a entrar a defender a cualquiera que sea atacado en su territorio, pues lo mismo ocurre con esta, yo la llamo la OTAN de Putin, ¿no? La OTAN de Putin. Pues Armenia ha sido atacada, pero Rusia no ha intervenido. ¿Por qué no ha intervenido? Pues es evidente, porque no quiere abrir un segundo frente. Y aquí llegamos al punto crucial, porque Armenia está en una situación que puede convertirse, que ya es mala, pero puede convertirse en desesperada, y no tiene quien le ayude por la situación en la que estamos. O sea, ha tenido muy mala suerte. Igual que hay gente que ha sido beneficiada, por ejemplo, Kazajistán, con la situación actual de la guerra de Ucrania, de manera colateral, pues Armenia es como exactamente lo contrario, es la perjudicada de manera colateral.
¿qué bazas le quedan a Armenia, que jugar en una partida en que las cartas se han vuelto tan en contra de ella? Tienes aquí, claro, dos elementos, ¿no? Uno, claro, Nagorno-Karabaj está organizado pues como una república soberana reconocida exclusivamente por Armenia. Por lo tanto, claro, el tratado, la alianza militar que conforma Rusia con los países amigos, en la cual forma parte Armenia, pues claro, lo que blinda es el territorio de la República Armenia, que se independizó en 1991, pero no Nagorno-Karabaj porque no forma parte de la República Armenia. ¿Sabes a qué me suena? Es como su Ceuta y su Melilla. Para la OTAN no está. Ahí está. Entonces, claro, es un territorio donde no está reconocido por la alianza, porque es una república soberana solo reconocida por Armenia. Entonces, de estos estados que cada vez se van multiplicando más, que están reconocidos por uno o dos estados, pero no están reconocidos internacionalmente por los demás. Por lo tanto, claro, ahí ya es un punto de disputa y de negociación, en los cuales tú puedes, con un cuchillito, ir como la mortadela recortando cosas, etcétera, que es un poco la posición de esta tercera. Otro aspecto a tener en cuenta, la revolución de color del 2018, que ha dejado en muy mala situación a Armenia. ¿Por qué? Hubo una revolución de color, hubo un derrocamiento del primer ministro de entonces, Ser Sarkian, que acababa de subir, que había sido presidente de la República, había dejado recortados los poderes del jefe del Estado para potenciar los del primer ministro, tuvo muchísimas protestas y subió pues Nikol Pashinyan, que tenía una fuerza muy marginal y que de repente... Que había estado en la cárcel antes. Había estado en la cárcel, casi no representaba a nadie y tuvo una gran financiación, tuvo un gran protagonismo en las revueltas que se produjeron, consiguió derrocar al gobierno, proclamar unas elecciones, lógicamente, pues muy subjetivadas por la situación, en las cuales, bueno, pues arrasó en las elecciones y es el primer ministro. Me recuerda a Yeltsin encima del tanque. Ahí está. Entonces, claro, eso es un modelo muy similar a otras revoluciones de color que han sucedido pues en esta área geográfica en otro tipo de países, con unas grandes promesas, con un gran discurso pro-occidental y en la cual, desde luego, pues tuvo a nivel de política internacional un discurso mucho más agresivo frente a Azerbaiyán, lo que provocó, pues bueno, pues ese segundo conflicto que ha sido militarmente pues victorioso para Azerbaiyán y en la cual Rusia, desde luego, se ha sabido cruzar de manos ante un primer ministro que, desde luego, no es de los amigos reconocidos en ese ámbito de Vladimir Putin, ¿no? O sea, ¿tú crees que la no intervención de Rusia en el problema armenio ahora mismo no solamente responde a que Rusia no puede emplearse en un segundo frente o abrir un segundo conflicto, sino que tampoco está muy por la labor de ayudar a los que gobiernan ahora? No a los armenios, sino al gobierno de ahora. Claro, porque ahora en este momento hay, desde luego también, pues muchísimas protestas en Armenia. Se están dando cuenta que ellos solo han tenido una protección en todos los aspectos frente a diplomáticamente a la República Turca o incluso militarmente a la República Azerí, y son las negociaciones que muchas veces desarrolla la Federación Rusa para evitar, podemos decir, su derrota inminente, y desde luego la composición actual del gobierno no les ayuda absolutamente para nada. Más cuando, si eso se puede, además, pues decorar con casos de corrupción, etcétera, que pueda haber, pues desde luego claramente están presionando desde fuera y desde dentro para que haya un cambio de gobierno que pueda, desde luego, facilitar una mayor relación diplomática y protectora, desde luego, de sus amigos tradicionales, ¿no? Claro, porque Armenia siempre busca la protección de la potencia dominante. En los últimos siglos, en su área, se entiende, evidentemente. Sí, sí. Ha sido Rusia, pero también buscó, como es un país con tanta historia y tantos años, pues se puede buscar y tirar del hilo hacia atrás. Buscó la de Persia, buscó la de Roma, etcétera, etcétera. Una alternativa podría haber sido buscar la de la Unión Europea, pero esto se ha puesto verdaderamente difícil, porque hemos tenido visita de Ursula von der Leyen a Azerbaiyán, tenemos una declaración pública de la Unión Europea en que le declara socio comercial preferente, y aquí hemos mirado las cifras y la verdad es que es un poco extraña la situación, porque significa posicionarse junto a un país
que no es, según los estándares de Freedom House, de Open Society, de todas estas cosas, un país con estándares europeos, como es Azerbaiyán. Posicionarse en contra de un país que sí tiene estándares europeos, como es Armenia, que culturalmente está mucho más cerca de Europa que los países túrquicos, y entonces parece como que los planes están cambiados. Uno podría seguir la pista del dinero, ¿no? Que es siempre, bueno, quién tiene el gas, quién tiene el petróleo, con quién te llevas bien por eso. Y evidentemente, pues Azerbaiyán tiene gas, tiene mucho gas. De hecho, Azerbaiyán está proporcionando a España unos 4 millones de metros cúbicos en este momento. Y cuando ha ido Ursula von der Leyen y han hablado de todo esto, ha dicho, bueno, por supuesto que vamos a proporcionar mucho más gas a Europa. Pero eso no es muy cierto, porque aun abriendo el grifo de toda su capacidad de gasoducto en este momento, podría pasar de 4 a 8, como mucho. Recuerdo que de los rusos nosotros teníamos 150. Estamos hablando de 8 como máximo a 150. Dice, bueno, pues en el futuro haremos más. Sí, pero es que el plan es llegar a 21.000 en 2027. No sé si pensarán que la guerra seguirá en 2027. Porque... Entonces... peor para Ucrania todavía, ¿no? Para Armenia, pues sí, porque... Para Ucrania, se me ha metido hoy en la cabeza. Bueno, ¿a quién no tiene en la cabeza Ucrania? Perdonadme. Pues ahí está. Y como vemos, pues todo está en la misma región, ¿no? O sea, Azerbaiyán tiene unas cartas muy importantes, como es la carta energética, en un momento en que, debido a la guerra de Ucrania, pues desde luego Europa está viendo pues la situación comprometida a nivel económico que tiene. Azerbaiyán está muy cercana, tiene un oleoducto y muy buena relación con Turquía, un país que es el segundo ejército, recordemos, en potencia dentro de la OTAN, y por tanto a través de Turquía puede llegar a la Unión Europea unos recursos energéticos muy necesarios y por lo tanto ampliar esas fuentes. Claro, por parte de Armenia, pues la ayuda únicamente se puede alegar a través de su identidad cristiana, lo cual está ahora siendo muy comprometida y debatida en la propia identidad de la Unión Europea, ¿no? No sé si es peor, alguna. Ahí está. Y luego, en un segundo lugar, pues Armenia, la carta que siempre ha tenido y que siempre es la que utiliza, es la importante diáspora armenia existente fuera, ¿no? Aquellos descendientes del genocidio armenio que llevan generaciones viviendo en otros países. 7 millones. Y que, por ejemplo, en Francia hay una comunidad, podemos decir, con un gran protagonismo, con influencia política, económica. Recordemos quizá uno de los más famosos por haber pertenecido al mundo cultural y ha fallecido, el cantante Charles Aznavour. Y por tanto, bueno, pues los armenios... Qué viejos somos si conocemos a esa gente. Así que, bueno, los jóvenes conocerán a las Kardashian en Estados Unidos, así que, nosotros a Charles Aznavour y ellos a las Kardashian, estamos fatal. Así que, como ve, pero bueno, no obstante, tanto las Kardashian como Charles Aznavour, pues nos dan ya, podemos decir, esa importancia. Y Ari Malikian, no te olvides de Ari Malikian, por supuesto, el gran violinista. Y ahí, así que como vemos, bueno, un fuerte protagonismo en lo cual, bueno, pues los armenios pueden disponer de pasaportes de todos los colores provenientes de muchos países, pero siguen siendo embajadores no oficiales de su nación allí donde están, ¿no? Y por tanto esa es la gran carta que muchas veces Armenia, que la podemos ver en los mapas, un país pequeño que solo nos puede ofrecer unos paisajes maravillosos, cuajados de viejos monasterios de la época más antigua de la cristiandad, a nivel turístico, un país con un enorme potencial. Y no obstante, pues resulta, bueno, pues esa diáspora las que nos mantiene y nos hace conocer, desde luego emocionalmente, pues lo que está viviendo Armenia, ¿no? Claro, Armenia es un pueblo muy, muy sufrido, es perfectamente comparable, por ejemplo, al pueblo judío, ¿no? Ha tenido su diáspora, que en este momento es, el 70% de los armenios viven fuera de Armenia. Ha tenido su genocidio, hablemos del genocidio. Bueno, los armenios han tenido pues un grave problema. ¿Cuál es, no? O
Si nos vamos a finales del 19, esa primavera de los pueblos pues favoreció una descomposición de todos los imperios. El Imperio Otomano sufrió casi la desaparición de toda su parte europea, la cual los grandes pueblos balcánicos iban pues todos independientes, búlgaros, rumanos, griegos, serbios, etcétera. Del mismo modo, los armenios en territorio asiático pues pensaron lo mismo, ¿no? Nos vamos a sumar para recuperar nuestra identidad, nuestra nacionalidad y desde luego caminar por ese camino para la obtención de la soberanía absoluta. Problema, las provincias otomanas en las cuales había esa fuerte presencia armenia no tenían una presencia, podemos decir, del 80 o del 100%, pero sí igual del 60, incluso del 50, etcétera. O sea, estaban más repartidos porque los armenios, como bien has dicho antes, Juan Carlos, es un pueblo como muy parecido a los judíos, eran como las clases medias, eran las profesiones liberales, los comerciantes que estaban en muchísimas ciudades del Imperio Otomano conformando esa relación, ese puente comercial con el mundo occidental, ¿no? Cuando el Imperio Turco se embarca a inicios del siglo XX en un proceso de modernización, de captación del nacionalismo para modernizarse y desde luego evitar ser despedazado y convertirse en una colonia de alguien, como con éxito lo hizo Japón, otro tema que podremos tratar en el futuro, pues resulta que el Imperio Otomano se va a encontrar con el problema cómo poder asimilar un pueblo maduro con la vieja historia que tiene como los armenios. Más se convierte en un lastre que en una posible riqueza de integración. Un hueso atragantado. Ahí está. Y entonces la Primera Guerra Mundial pues dará la oportunidad de trasladar esas importantes comunidades armenias que estaban en provincias limítrofes con el Imperio Ruso a las zonas desérticas del centro para evitar su posible inteligencia y colaboración y relación con los ejércitos rusos. Esos procesos, desde luego, de eliminación de la población masculina, traslado de las mujeres y todos los niños por unas zonas que van a ser saqueados y de todo, es lo que va a provocar y a favorecer que cuando termine la Primera Guerra Mundial, pues las cuentas digan, bueno, es que aquí han desaparecido más de 1 millón de armenios y en algunos casos casi podremos decir de 1,5 millones. Depende, hay muchas veces. Y eso es lo que se califica como... Sí, estas cifras no son conocidas realmente, ¿no? No, porque claro, es muy difícil un poco de situar. Es un genocidio, desde luego, que se actúa preferentemente con fuerzas irregulares kurdas, con fuerzas de la gendarmería. No es, podemos decir, los genocidios que estamos acostumbrados a ver en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la eliminación, podemos decir, automática era de la población masculina armenia. Tengamos en cuenta que los jóvenes armenios habían sido reclutados en el ejército otomano. No estarán en unidades armadas, se les reducirá a batallones de trabajadores, los cuales serán fácilmente, por lo tanto, eliminables. Las comunidades armenias durante la guerra van a ser mujeres, van a ser niños, van a ser ancianos. La población joven había sido movilizada. Por lo tanto, van a ser poblaciones muy fácilmente saqueables, envíos deportados en caravanas que van a ser asaltadas en muchos casos por estas unidades irregulares, masacradas, o incluso la propia climatología de esa parte central del Imperio Otomano, que es toda la zona desértica del territorio sirio en dirección al mundo iraquí actual del Tigris y el Éufrates, pues va a provocar desde luego también una ayuda auxiliar en la eliminación de miles y miles de aquellos deportados, ¿no? Ahí sobrevivieron. ¿Tú crees que Armenia se encamina ahora a un problema asistencial? Es decir, ¿está en peligro la existencia de Armenia? Hombre, eso es lo que lleva en el ADN cada armenio, ¿no? Eso es lo que provoca y favorece que los armenios pues defiendan su identidad con uñas y dientes, porque el pasado del genocidio lo tienen muy visible y muy sensible. Ellos son los descendientes de los supervivientes. Si ellos desaparecen, desaparece todo un pueblo con su cultura, con su historia, con su religión, y eso también es lo que compromete a que los que viven en una diáspora muy tranquila tengan esa disposición y ese compromiso, a pesar de las generaciones que han pasado, a ser los portavoces de una situación de un país que está en una región y en una zona que podía quedar plenamente silenciada, ¿no? Pero los garantes de las fronteras y de los corredores, después de la
en el acuerdo de alto el fuego del fin de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj son los rusos. O sea, es la policía de fronteras rusa la que garantiza el corredor, que es vital, y que pues, Azerbaiyán quiere eliminar, evidentemente. Y no parece que los rusos estén en situación de garantizar muchas cosas, más que su propia guerra, si acaso. Ahí está. Entonces los armenios ven que al final los posibles amigos que ellos tienen viven muy lejos, pueden recibir apoyo diplomático, pero no un apoyo físico, real y militar. La única potencia que ha desarrollado mediante esa alianza militar son los rusos, que están ahora en una situación muy delicada y que el principal, desde luego, atragantamiento que tienen en ello es el gobierno actual que tienen. Por eso también las presiones fuertes para que haya, bueno, pues algún tipo de cambio, etcétera, que pueda garantizar que el Ejecutivo armenio pueda disponer, desde luego, de un feedback, desde luego, continuo, regular y simpático con los rusos, que al final son los que ven que son los únicos que están intercediendo con los azeríes y permitiendo, desde luego, bueno, pues el mantenimiento de un status quo que les permita sobrevivir en ese Cáucaso, ¿no? Bueno, tienen más amigos. Para terminar, te voy a plantear una adivinanza. ¿Tú cuántas veces crees que el Parlamento español ha votado algo por unanimidad que condenaba en los últimos meses? Pues no sé, pero pocas, muy pocas. Por unanimidad total, ¿eh? Ni un solo voto no, ni una sola abstención. Para terminar, una de ellas ha sido condenar el ataque de Azerbaiyán a Armenia. Así que por aquí tienen algunos amigos inopinadamente unidos, José Luis. Bien, hasta aquí este episodio dedicado a Armenia, desde el estudio 1 de Radio de la Universidad CEU San Pablo, con Catherine Arzola en el sonido y Juan Carlos Nieto y José Luis Orella en los micrófonos. Nos vemos en el siguiente. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.